Queridos amigos y hermanos, es un gusto saludarles en este día. Una vez más, bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Es un gusto saludarles, volver a encontrarnos, que Dios pueda bendecirles. Recuerde, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Qué gusto volver a saludarles, qué gusto volver a encontrarnos como todas las mañanas y también en las tardes. Entonces pasamos en diferido el estudio de la palabra de nuestro Señor. Así que no tenemos quizás oportunidad en la mañana, podemos hacerlo en la tarde, pero lo importante, recuerde, lo importante en medio de todo esto es que podamos estudiar juntos la palabra del Señor, que podamos cada día fortalecernos con la palabra de Dios. Es esa roca segura, es esa fuente segura, es esa fuente inagotable, es lo que Dios desea y allí conoceremos el carácter de Dios para nuestra vida. El Señor nos invita entonces, en el contexto de Reavivados por su palabra, a la lectura también de la palabra de Dios. Y para hoy corresponde entonces Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo número 2. Vamos a orar, apreciados hermanos, para iniciar con nuestro estudio en la mañana de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos por el día que nos das. Gracias por la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Pedimos, Padre Celestial, que al hacerlo, tu Santo Espíritu sea el que nos guíe y sea el que nos dirija. Perdona, Señor eterno, nuestros pecados. Guíanos, dirígenos. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Esta semana nos está ocupando la lección número 12, Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. El versículo de memoria dice lo siguiente, Primera de Juan 4, versículo número 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué es lo que hemos estudiado hasta ahora? Bien, vamos a recordarlo rápidamente para poder entrar en contexto con lo que hoy el Señor nos está invitando a vivir y a hacer. La lección nos está hablando acerca de esa relación que existe, no podemos separarla, entre el amor y la justicia del Señor. Los 10 mandamientos, recuerde, sobre esa regla de fe, esa norma de guía de carácter, esa expresión del carácter del Señor. Y a pesar de que comienza siempre la mayoría con un no, las sentencias que están allí, fíjense que aquí se nos presenta mucho el hecho de que debemos de amar entonces a Dios por sobre todas las cosas y por ende amar al prójimo como a nosotros mismos. Es claro entonces que la ley no es algo exclusivamente personal. Es el código que define cómo debo comportarme con Dios y con mis semejantes. Por eso la ley nos enseña a amar. Vimos cuáles son los dos mandamientos principales: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios, cumplimos todos los primeros 4 mandamientos, o con la ayuda del Espíritu Santo obedecemos todos los primeros 4 mandamientos, incluyendo el sábado. No lo podemos quitar. Y amar al prójimo, entonces, todos los otros 6 mandamientos que tienen que ver con amar, cuidar, respetar, ser fiel, ser obediente, respetar al otro, no codiciar, no hacer daño, etc. Saben, para muchos parece ser fácil el hecho de guardar la letra de la ley. Aparentemente están guardando la ley, pero no demuestran amor. Tienen el conocimiento, tienen la teoría, pero no muestran amor. Recuerde, apreciados hermanos, que la verdadera justicia se demuestra amando. Eso es lo que Jesús le pidió al joven rico, que creía ser justo. Y él le dijo, muestra con acciones tu amor hacia los demás, es decir, dalo a los pobres, y tu amor hacia Dios. Ven y sígueme. Y creo que es también una lección para nosotros. Pero también vimos que así como existen 2 mandamientos principales, también existen 2 pecados principales. Si amar a Dios es el mandamiento principal, lo contrario, el pecado principal, entonces sería adorar ídolos.
Si amar al prójimo también es el segundo mandamiento principal, entonces el segundo pecado también sería dañar a otros. Ahora la pregunta es, ¿nosotros amamos a Dios y por ende amamos al prójimo? ¿O estamos pensando que si decimos amar a Dios, pero puedo hacer daño a otro, puedo criticar, puedo cuestionar, ¿estoy bien delante del Señor? Apreciados hermanos, creo que es muy claro la invitación del Señor. Debemos de ser entonces completos y plenos con la ayuda del Espíritu Santo para honrar y glorificar el nombre del Señor. Por eso entonces se nos presentó que también Dios ama la justicia. En aquellos tiempos, en tiempos de Israel, habían jueces, pero eran jueces corruptos. Y vimos el Salmo 82, donde Asaz nos muestra la reacción de Dios ante la actitud de los jueces que tenían la responsabilidad de aplicar la justicia, pero usaban su autoridad para actuar injustamente. Y estos jueces, que en el contexto del Salmo eran llamados dioses, ya explicamos por qué, por su puesto de responsabilidad, ejerciendo la justicia por delegación divina, entonces en lugar de defender la justicia y favorecer a los que estaban en necesidad, lo que hacían era defender la injusticia y favorecer a los impíos. Y Dios entonces les hace un llamado muy especial y contundente. Tienen que defender al desvalido y al necesitado. Si no lo hacen así, morirán por su injusticia. Y este clamor nos atañe a usted y a mí, que también tenemos responsabilidades delante del Señor, y Dios nos exige a cada uno de nosotros que también hagamos justicia. El mundo necesita conocer del amor de Dios. Y así, apreciados hermanos, entonces llegamos al llamado que Dios hoy nos hace. Estamos llamados a establecer la justicia del Señor. Los profetas bíblicos, si revisamos la palabra de Dios, subrayan continuamente el llamado de Dios a practicar la justicia en la sociedad. Las Escrituras no se amedrentan a la hora de poner de relieve cuestiones de injusticias y opresión. De hecho, la exhortación de Dios a traer el juicio era en sí misma el llamado divino a establecer justicia. Y esto es importante destacarlo, porque definitivamente cada vez que Dios hablaba a su pueblo, cada vez que Dios invitaba a su pueblo a hacer justicia, también le señalaba el pecado. Cada vez que Dios también señalaba el pecado, a través de sus profetas y de sus siervos, también invitaba al pueblo al arrepentimiento. Y esto es también un mensaje para nosotros hoy. El Señor de igual manera nos muestra nuestra realidad, nos muestra nuestros errores, señala nuestro pecado, pero también nos dice, puedes venir al arrepentimiento, puedes buscarme, te voy a perdonar. Y al entrar de nuevo en esa experiencia que produce la salvación en nuestras vidas, entonces estamos llamados también a hacer justicia para la gloria y la honra del Señor. Los verdaderos adoradores de Dios obrarán las obras de Cristo. ¿Cuáles obras? Permítame seguir leyendo del libro El Hogar Misionero del 1 de julio de 1891. Serán liberales con los necesitados. No apartarán al pobre de su derecho, ni inventarán una excusa para evitar ayudar a los que necesitan ayuda. Amarán a su prójimo como a sí mismo, no escondiéndose de su propio pariente, sino considerando la condición del pobre, del huérfano y de la viuda. No se apropiarán de ninguna porción de las justas ganancias de los que estén bajo su control. Dice la palabra del Señor, no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros, que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Deuteronomio 24, versículos número 14 y 15. Y además de eso, mire lo que dice el profeta Zacarías, capítulo 7, versículos 8 al 10. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Fíjense que aquí se está describiendo la realidad de un verdadero hijo de Dios. El hijo de Dios entiende el llamado
El Hijo de Dios obedece el llamado y el Hijo de Dios actúa en función de ese llamado. Se supone, mi querido hermano, que si la ley está grabada en nuestros corazones, si la ley de Dios está grabada en nuestra mente, pues nosotros vamos a vivir conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Se supone que entonces ahora mis actos, mis acciones, mis palabras, mi vida entera será un testimonio para que otros puedan conocer del amor del Señor, para que otros puedan conocer de la verdad de Dios, para que otros puedan entender y decir de verdad, Dios es grande, Dios es verdadero. Y nosotros entonces con pequeñas cosas, actos sencillos, actos humildes, podamos entonces mostrar el amor del Dios eterno. Pero creo que a veces se nos olvida, apreciados hermanos, y nos dejamos arrastrar y nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, o si no, le damos importancia a otras cosas que no la merecen. Fíjense, si nosotros revisamos la palabra del Señor, nos encontramos también con ejemplos donde hombres que fueron llamados por Dios a anunciar y a amonestar al pueblo lo hicieron sin titubear, lo hicieron con contundencia, hablaron en nombre del Dios Todopoderoso. Por ejemplo, el profeta Isaías. Él no titubeaba a la hora de hablar de la injusticia en el Israel de su época. Y sus palabras y su llamamiento a la justicia debían resonar de manera muy clara y rotunda en nuestros oídos hoy. Porque también hoy hay mucha injusticia, pero no solamente eso. También hay mucha frialdad dentro de muchos de los que dicen ser hijos de Dios, que en realidad deberíamos estar mostrando el amor del Señor. Un ejemplo de lo que dice Isaías es el siguiente. Vamos a leer Isaías 1:17. Dice, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Fíjense que hay otro ejemplo. Hay contra los que dictan leyes injustas para apartar el juicio de los pobres. Y también advierte, ¿qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando llegue de lejos el desastre? Ahora fíjense cómo Isaías se levantaba, anunciaba el pecado, anunciaba el problema, pero también hacía una invitación al arrepentimiento. ¿Qué van a hacer ustedes en el día del castigo? ¿Dónde se van a ubicar? ¿Dónde se van a colocar? ¿A quién van ustedes a buscar? Así también tenemos otro ejemplo, el ejemplo del profeta Jeremías. Y Jeremías, fíjense el mensaje que también proclamaba. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo. ¿No comió y bebió tu padre y actuó conforme al derecho y la justicia y le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del necesitado y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Y creo que es un texto demasiado contundente. Hoy también necesitamos conocer al Señor. Conocer al Señor, mi apreciado hermano y mi apreciado amigo, no es sencillamente llegar a sentarnos en la iglesia, a cantar y cumplir con todo el ritual o con todo el rito o con toda la ordenancia que tiene que ver en la adoración. No. Es entregar nuestra vida al Señor, es derramar nuestro corazón delante de Dios, es pedirle al Señor que nos ayude, es vivir conforme a sus designios. Vuelvo a hacer la pregunta, mi querido hermano. ¿Estamos nosotros cumpliendo el llamado del Señor? ¿Estamos entendiendo a qué nos llamó el Señor? ¿A hacer justicia? ¿A vivir conforme a su voluntad? ¿Será que necesitamos que el Señor mire nuestra vida y nos ayude a darnos cuenta que está mal, para poder con su ayuda corregir y ser siervos útiles para gloria y honra de su nombre? Amor y justicia en la práctica. Es lo que hasta ahora la lección nos ha enseñado. ¿Por qué no se pueden separar la justicia del amor? Dios, recuerde, exige hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, como lo dice Miqueas 6:8. La justicia y el amor, apreciados hermanos, son el reflejo del carácter de Dios. Deberían también ser nuestro reflejo. Deberían también demostrar en nuestras vidas que nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y por ende vamos a practicar la justicia. Por ende vamos a hablar con misericordia, con amor, pero señalando el problema del otro, para que busque del Señor. Ahora la lección, apreciados hermanos, nos lleva a un ejemplo muy interesante que aparece registrado en el libro de Mateo 23.
Allí a partir del versículo número 23 vamos a estudiar un punto donde vamos a ver cómo Jesús entonces denuncia la hipocresía religiosa cuando se olvida la justicia y la misericordia. Pero antes de hacerlo, no olvidemos algo. La verdadera religión combina el amor hacia Dios, con acciones justas hacia el prójimo. Y esto es interesante recalcarlo. ¿Recuerda Santiago 1:27? Creo que es un texto que debería de ser muy conocido por cada uno de nosotros. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, eso es amor, y a las viudas, eso es amor en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo, eso es justicia. Eso es tener la gracia del Señor en nuestra vida y poder vivir conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces, creo que el punto importante es que no debemos de conformarnos con la apariencia de religiosidad. Debemos de vivir una fe activa y justa. Y también entonces debemos entender, mis queridos hermanos, que debemos nosotros luchar contra toda injusticia que podamos ver en nuestro entorno. Que los demás puedan ver que nosotros siempre vamos a pelear y vamos a luchar, y permíteme utilizar el término pelear, lo hago de buena manera, para que entonces las cosas se hagan bien. Es decir, imagínese que cerca donde usted vive hay una persona que está pasando necesidad y la gente no lo quiere ayudar porque sencillamente lo ven allí, que no tiene necesidad de eso, que es una persona que malbarató su vida en muchas cosas. Pero creo que si usted está por allí, los hijos de Dios, no deberíamos de pensar así. Entonces, tenemos delante de nosotros un reto: ayudar, brindar ayuda, brindar compañía, manifestar amor a aquellos que lo necesitan. Imagínense el impacto que causaría si nos organizáramos como iglesia, como grupo, para que otros pudieran conocer entonces el amor del Señor. Imagínense el impacto que causaría no solamente con hacer algo de momento, y sé que suena difícil, pero imagínense el impacto que causaría cuando nosotros entonces podemos practicar la justicia y podemos amar a otros mostrándoles toda la misericordia y la gracia del Señor. Es decir, pudiéramos colocar el amor en acción. Es un reto, apreciados hermanos, pero recuerde que en Cristo Jesús somos más que vencedores, pero usted es el que decide tomar la decisión para hacerlo. Bien, fíjense que la injusticia entonces no era una preocupación exclusiva de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver lo que dijo Jesús con respecto a qué era lo más importante y qué era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Vamos a Mateo 23, versículo número 23 en adelante. Mateo 23, versículo número 23 en adelante. Vamos a ir leyendo por bloques. Dice allí la palabra de nuestro Señor. Leo los versículos 23 y 24. Dice lo siguiente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de ser aquello. «Guiáis ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello». Y esta expresión es bien interesante de parte de Jesús. Pero vamos a analizar estos dos primeros versículos. Diezmas la menta y el eneldo y el comino. La menta, el eneldo y el comino son unas semillas muy pequeñas. Ahora, fíjense lo que está diciendo Jesús aquí. Su diezmo era tan meticuloso y considerable, pero hipócrita a la vez. ¿Por qué? Porque lo que servía era solamente para calmar la culpa de su descuido de lo más importante de la ley. Y Jesús lo describe. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Ahora, es posible y común distraerse con asuntos relativamente triviales mientras un mundo perdido perece. Es posible que usted esté preocupado mucho por comprar un televisor muy grande cuando no hay necesidad, y quizás algún familiar muy cercano está pasando por alguna necesidad. No estoy diciendo que entonces ahora deje de adquirir lo que usted con tanto esfuerzo ha trabajado, no. Pero el punto es, lo que nos está diciendo el Señor, es que usted y yo podamos entonces evaluar correctamente, tener ese equilibrio correcto en nuestras vidas.
permitir que el Señor sea verdadero. Y cuando eso es verdadero, entonces vamos a ocuparnos en los asuntos verdaderos en nuestra vida. Fíjense que Jesús describe de manera puntual lo más importante de la ley. Utiliza las palabras justicia, misericordia y fe. Y creo que estas frases nos recuerdan algo, ¿verdad? Permítame leerle Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjense que todo esto se contrasta con los sacrificios extravagantes que hacía el pueblo de Israel. Y entonces hoy hace un contraste con el orgullo, con la arrogancia, con la suficiencia, con tantas cosas que nosotros queremos aparentar y mostrar que en realidad no están diciendo que tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Y hay ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Y es interesante esta expresión que utilizó Jesús porque es algo de humor, pero es algo también de locura. ¿Cómo es posible que un hombre sea tan comprometido, tan meticuloso con su vida, que no se tragaría un mosquito porque no sería correctamente en el ámbito espiritual y de apariencia, pero sí deja colar un camello en su lugar? Es interesante esto. Es un llamado contundente de nuestro Señor a su vida y a la mía. Nos está diciendo, presta atención a lo que es realmente importante. Le hago una pregunta. ¿Qué es lo más importante para usted? La imagen que Jesús utilizó, y hay ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello, es algo humorística, ¿verdad? Quizás tuvo que haber provocado risa en el entorno cuando Jesús lo dijo, pero en realidad estaba diciendo algo que era completamente sin sentido. ¿Cómo un hombre que es tan meticuloso para entonces evitar no comerse un mosquito, algo tan pequeño, pero sí puede tragarse alegremente un camello? ¿Qué significa esto? Pues esta es la imagen de un hombre que ha perdido completamente su sentido de la proporción. Y si lo llevamos al ámbito espiritual, pues sencillamente habla de alguien que sencillamente se ha olvidado, apreciado hermano, que Dios es y tiene que ser el centro de nuestra vida y que cuando eso es real, entonces vamos a actuar en función de la voluntad del Señor. Es decir, si Cristo es real en mi vida, si digo ser un cristiano, ahora voy a vivir para honrar y glorificar el nombre del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera es limpio. Fariseos y los escribas vivían de la apariencia superficial, vivían de lo externo, de la apariencia en su justicia. Jesús nunca habló de una justicia interna y externa, no. Jesús sencillamente habló que tenemos que hacer justicia y los llamó a preocuparse por ambas. Y en primer lugar, ocuparse de lo interno. ¿Por qué? Porque la verdadera justicia empieza desde adentro del corazón. Versículos 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Sabían ustedes que era costumbre de los judíos de aquel tiempo blanquear las tumbas en la ciudad de Jerusalén antes de la Pascua? ¿Para qué? Para que nadie tocara una accidentalmente, y eso los podía, según ellos, hacer ceremonialmente impuros. ¿Pero qué era lo que había en la tumba? Un poco de huesos, que ya no tenían ningún tipo de utilidad. Y Jesús le dijo entonces a los líderes religiosos que eran como estos sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero por dentro muertos. ¿Recuerda usted lo que Pablo le dijo al sumo sacerdote cuando estaba enfrentándole? Allí en Hechos 23:3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Vean el ejemplo, vean el término que utilizó Pablo, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Hoy en día creo que hay muchas paredes blanqueadas o muchos sepulcros blanqueados. Dicen tener la verdad, pero maltratan al pobre. Dicen tener la verdad, pero rechazan al que no tiene. Dicen tener la verdad, pero no son justos en su vida. No nos engañemos, apreciados hermanos. Lo exterior no nos va a salvar. Es un cambio de vida, es un cambio completo en nuestros corazones. Versículos 29 y 30, los versículos finales
Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y eso también tiene que ser una lección para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Ellos profesaban venerar a los profetas muertos. Ellos les arreglaban los sepulcros, pero rechazaban a los vivos. Y al hacerlo, mostraban que realmente eran hijos de los que asesinaron a los profetas en los días de antaño. Ahora, ellos decían algo así como esto: si yo hubiera vivido en la época en que vivió Abraham, mi vida sería completamente diferente. Pero en realidad, no tenía necesidad de vivir en la época de Abraham o de Isaías o de Jeremías, sino sencillamente se estaban olvidando de lo verdadero que Dios pide. Y esta, como le dije hace un momento, tiene que ser una lección para nosotros. Debe de abrir nuestros ojos acerca del poder que tiene el enemigo para engañar el intelecto que se aparta de la luz de la verdad. Muchos siguen en las huellas de los fariseos. Reverencian a aquellos que murieron por su fe. Se admiran de la ceguera de los judíos al rechazar a Cristo. Pero cuando la obediencia a Dios requiere negación y humillación, esas mismas personas ahogan sus convicciones y se niegan a obedecer. Y así manifiestan el espíritu de los fariseos, quienes condenaron a Cristo. Interesante. Y creo que entonces debería despertarse en nosotros y decir, Señor, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a escuchar las palabras de Jesús una vez más. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En pocas palabras, estás haciendo bien, pero lo importante es lo de adentro, lo importante es el corazón, lo importante es que tu vida en verdad hable del amor del Señor. Y en un pasaje paralelo a lo que dijo Jesús, Jesús se lamenta de que pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Lucas 11:42. Creo, preciados hermanos, que esto debería de llevarnos a reflexionar. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva de la vida? ¿Cómo cambiaría nuestro enfoque de las cosas si hoy entonces nos enfocáramos en lo más importante? En lugar del diezmo, en el diezmo de la menta, el anís y el comino. Y lo digo una vez más para que no diga que estoy diciendo que hay que dejar de diezmar. No, lo más importante, en lugar de andar diezmando, la menta, el anís y el comino. Es decir, en lugar de ser tan meticuloso en cumplir con algunos detalles, pero que nos sacan del foco de la verdad. Recuerde que lo más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas, y lo más importante entonces es mostrar amor para aquellos que lo necesitan. Diezmar aún lo más pequeño es obedecer la ley, eso está bien. Por tanto, hacer lo que es justo está bien. Entonces, ¿por qué Jesús dice que los actos de escribas y fariseos dejan de lado la justicia? Hacer justicia no es ser justo, sino aplicar correctamente la ley de los demás. De ahí que la propia ley, el Pentateuco, haya excepciones para proteger al desvalido. Casi todos los profetas tienen palabras de reproche para los que actúan injustamente con los demás o no aplican la justicia con amor. Pero Isaías, por ejemplo, buscar la justicia implica auxiliar a los desvalidos. Nehemías se indignó cuando, amparados por la ley, los ricos exigían las devoluciones de préstamos sin tener en cuenta la situación de pobreza de sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo más importante en la ley? Amar, mostrar amor, obedecer al Señor, vivir conforme a su voluntad. En pocas palabras, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la realidad que Dios espera que usted y yo podamos mostrar y podamos vivir. Esa es la lección de vida. Que el Señor le pueda bendecir. Feliz día.